Pues buenos días a todos, qué placer volver a estar aquí para poder dirigiros de nuevo una serie de palabras. En el día de hoy quisiera sencillamente anunciar que estamos inaugurando una serie en torno a las bienaventuranzas, que se encuentran en el célebre Sermón del Monte. Y dado que en el día de hoy quisiera sencillamente inaugurar o ofrecer un mensaje preliminar para que nos prepare para recibir la plenitud de la riqueza del Sermón del Monte, el mensaje de hoy sencillamente consiste en un intento de aproximarnos a la esencia y al corazón de las bienaventuranzas. Y por lo tanto el sermón será más breve de lo normal, al menos de lo normal para mí. Pues bien, como la mayoría de vosotros sabéis, yo soy un apasionado de la filosofía. Y la filosofía se divide en una serie de ramas. Una de ellas se llama la antropología. Si sois conocedores del griego, la palabra antros significa hombre, y logos significa estudio, razón. Por lo tanto, la antropología es el estudio del hombre. Y evidentemente el término hombre comprende tanto al varón como a la hembra. Es un estudio acerca del ser humano. Y uno de los interrogantes cruciales que apremia esta rama de la filosofía es ¿qué constituye la esencia del ser humano? ¿Qué hace que el ser humano sea humano? Pues bien, hay distintas aproximaciones a este interrogante. Algunos deducen que el hecho de que el ser humano sea un ser humano comunicativo, eso constituye el rasgo distintivo de la humanidad. El ser humano se comunica a través del lenguaje, y no solamente el lenguaje verbal, el lenguaje artístico es un tipo de lenguaje, el lenguaje musical es otro tipo de lenguaje. Otra aproximación nos sugiere que la razón es el rasgo distintivo del ser humano. La razón es lo que hace que el ser humano sea humano. El raciocinio, la capacidad de analizar, la capacidad de ponderar, la capacidad de calcular es lo que hace que el ser humano sea humano. Pues bien, mientras que todas estas aproximaciones contienen mucha verdad, yo creo que, en el fondo, lo que hace al ser humano humano es su anhelo inextirpable de felicidad. El ser humano es un ser que quiere ser feliz, y este deseo se constata a través de distintas épocas históricas y a través de distintas esferas espaciales. Es decir, que una persona en España quiere ser feliz, pero el hecho de que una persona en China también quiera serlo nos demuestra que a pesar de las barreras culturales y temporales, el ser humano es un ser que vive con este deseo inextirpable de ser feliz. Entonces, el ser humano es un ser que desea ser feliz. Bien, pero ¿qué sucede? Que a menudo la cultura, si bien puede ayudarnos a lograr este cometido de ser felices, puede también suponer un obstáculo importante a la hora de realizar este profundo deseo. Voy a poner un par de ejemplos. En el caso de las fiestas mayores, ahora que llega el verano, las fiestas mayores son un emblema de la cultura mediterránea donde el pueblo entero sale a las plazas y sale en los espacios céntricos para celebrar la llegada del verano y para celebrar la vida en comunidad. Por lo tanto, este elemento cultural sí que supone una ayuda a la hora de alcanzar la felicidad, porque nos pone en contacto con la comunidad y somos efectivamente seres sociales. Por lo tanto, en ese sentido, la cultura sí que nos ayuda. Pero yo me atrevería a decir que el entramado de la cultura en su totalidad, al menos en Occidente, nos está poniendo una serie de barreras que son tremendamente difíciles y tremendamente pesadas a la hora de alcanzar y dar cumplimiento
al deseo más fundamental del ser humano, que es el de la felicidad. ¿Por qué sugiero esto? Pues bien, voy a llevar a cabo un diagnóstico muy somero de nuestra cultura para que podamos entender por qué nos encontramos en una tesitura difícil a la hora de dar cumplimiento al deseo de la felicidad. Y esto consiste en una paradoja. Y voy a explicarla. Nuestra cultura contemporánea occidental, ya sabéis que yo sobre todo me dirijo a los occidentales porque nos encontramos en Occidente, ¿no? Pues bien, nuestra cultura occidental parece que promueva la búsqueda de la felicidad a toda costa. Nuestra cultura se define por esta ansia revolucionaria de romper con todas las barreras que suponen un supuesto obstáculo al cumplimiento de la felicidad. El individualismo moderno consiste en esto. El individualismo moderno consiste en desafiar toda autoridad, en desafiar toda potestad y todo obstáculo para tal de dar cumplimiento al deseo de la felicidad. Y es por eso que esta actitud se resume en una serie de mantras que seguramente todos vosotros conoceréis. Por ejemplo, no dejes que nadie te diga cómo debes vivir. ¿Os suena? No permitas que nadie te diga que tu identidad es falsa. O no permitas que nadie te indique cómo debes alcanzar la felicidad. Busca tu camino por tu propia cuenta. ¿Os suenan estos mantras? Quizás no los cito palabra por palabra, porque evidentemente puede cambiar, pero la esencia es esta. ¿Os suena? ¿Os situáis? Más o menos. Pues bien, esto, en principio, parecería que pudiera ayudarnos y parecería que pudiera facilitar la búsqueda de la felicidad. Parecería que nuestra cultura es la cultura idónea para aquellos que buscan ser felices. Sin embargo, el problema consiste en que, como cada uno de nosotros supuestamente tiene el derecho a buscar su propia felicidad, nadie tiene el derecho a decirnos cómo debemos ser felices. ¿Entendéis esta contradicción? Es decir, que cada uno vive su felicidad de una forma atomizada. Cada uno por su propia cuenta debe buscar su propio modo de ser feliz, pero dado que este derecho es sagrado, nadie tiene el derecho a indicarnos o a orientarnos en esta búsqueda de la felicidad, porque nadie puede arrogarse el derecho a erigirse como autoridad de la felicidad y pontificar. Yo, Sebastián Phillips, te digo que tú debes hacer tal cosa para ser feliz y Juan Alberto, tú debes hacer tal otra. No, nuestra cultura nos dice que nadie tiene esta autoridad. Lo que inicialmente parecería que fuera una cultura idónea para buscar la felicidad nos acaba abocando hacia una situación en la que nadie conoce el arte y la ciencia de la felicidad. Y digo ciencia porque ciencia viene del latín scientia, que significa saber, porque la felicidad y la buena vida es un saber. Preguntádselo a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, lo sabían. La felicidad, el buen vivir, es un saber, es un arte. Y este arte se aprende, y uno puede instruirse en este conocimiento. Y es por eso que nuestra cultura, por bien que intenta y pretende ayudarnos a ser felices, al final nos aboca hacia la desorientación, hacia la perdición, hacia la confusión. Sin embargo, Jesús no sigue esta actitud contemporánea y posmoderna. Jesús no es meramente un maestro espiritual que te dice cómo debes buscar por tu propia cuenta la felicidad. No. Como el sermón de hoy será un sermón, es un preámbulo a lo que son propiamente las bienaventuranzas, me voy a fijar concretamente, aunque no aparecen en la pantalla, pero los dos primeros versículos de las bienaventuranzas, que no sé si lo podemos ver. Perfecto, gracias. Vale, quisiera centrarme en los dos primeros versículos para ver cómo Jesús de alguna forma contesta a nuestras tendencias culturales predominantes.
En primer lugar, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Quisiera centrarme en la primera parte del primer versículo. Viendo la multitud, subió al monte. Este versículo puede parecer accidental, puede parecer fortuito, pero yo quisiera animaros a entender que ningún detalle, especialmente en los evangelios, es fortuito. Ninguno. Entonces vamos a desentrañar un poco esta idea que nos sugiere el evangelio. Es decir, cuando Jesús ve la multitud, la muchedumbre, pensemos en un momento en lo que simboliza la muchedumbre. No tan solo en los evangelios, sino en el entendimiento humano. El entendimiento humano ha sido capaz de entender que la muchedumbre suele ser arrastrada por corrientes, por actitudes y opiniones equivocadas. Mark Twain, el famoso novelista norteamericano, dijo que si tú te das cuenta de que tus opiniones son las opiniones de la mayoría, párate un momento y replantéate las cosas. ¿Verdad que sí? Sé crítico contigo mismo. La muchedumbre de nuestra cultura nos sugiere que la felicidad no es un arte y que no es un saber y que cada uno la puede conseguir como él desee o como ella desee. Jesús, al ver la multitud y al ver cómo la muchedumbre de nuestra sociedad se ve arrastrada por esta equivocación fundamental, sube al monte. Si bien la muchedumbre significa la falta de clarividencia, la falta de entendimiento, la cúspide del monte, ¿qué significa? La cúspide del monte significa ese plano donde el ser humano puede cobrar mucha más perspicacia y entender lo que sucede a su alrededor. Voy a poner un ejemplo cotidiano para que entendáis esto. Donde yo vivo, en Vilassar de Mar, hay un pueblo que está justo por encima, que se llama Cabrils, un pueblo precioso. Y Cabrils tiene la dicha de ser un pueblo donde hay muchos miradores en las montañas. Y en uno de estos miradores se ve la vista de todo el mar, o al menos, bueno, esta vista abarca una parte del mar, evidentemente, no todo el Mediterráneo, pero de hecho en los días claros se puede ver hasta Mallorca. Por lo tanto, son vistas muy, muy bonitas. Entonces, se ve el mar, se ve el skyline de Barcelona, no me sale el término en español, ¿no? El conjunto de edificios que sobresalen en Barcelona, ¿no? Una vista preciosa. Y una vez con un amigo que fui a este mirador me dijo, mira, Sebas, yo cada vez que subo a este mirador me doy cuenta de que mis problemas son insignificantes a la luz de la belleza de lo que contemplo en este mirador. Sin ser filósofo, sabemos que una vez alcanzamos estas alturas, cobramos mayor entendimiento, cobramos mayor penetración y somos más conscientes del peso o de la insignificación de lo que acontece en nuestras vidas. Por lo tanto, Jesús, viendo la multitud, viendo la muchedumbre, viendo la confusión, sube al monte y cobra mayor clarividencia. Bueno, a él no le falta cobrar mayor clarividencia, pero de alguna forma nos señala el camino que debemos seguir para que nosotros cobremos mayor clarividencia. Y es por eso que sus discípulos le siguen. Porque Jesús nos anima a trascender la confusión de nuestras muchedumbres, de nuestras opiniones equivocadas. En el Evangelio de Mateo no aparece un matiz que sí aparece en el Evangelio de Lucas y que a mí me parece tremendo, me parece brutal. El Evangelio de Lucas dice que una vez Jesús alcanza la cúspide del monte, dirige su mirada a los discípulos. Dirige su mirada a los discípulos. Pensemos en un momento en el Éxodo. Cuando Moisés sube al monte, cuando Moisés se dirige a Dios en el monte y le pide, Dios, muéstrame tu faz, muéstrame tu rostro, ¿qué le contesta Yahvé? ¿Qué le contesta Jehová? Dice, no serías capaz de contemplar semejante grandeza y por lo tanto te voy a mostrar solamente mi espalda. Aún así, la espalda fue suficientemente grandiosa como para deslumbrar el rostro de Moisés.
Pero ¿qué hubiese pasado si Dios le hubiese mostrado su faz? Pues bien, Jesús, subiendo al monte, tal como Moisés subía al monte, dirige su mirada, no oculta su rostro, no oculta su ser, sino que nos lo entrega gratuitamente y nos lo ofrece. ¿No es esto tremendo? ¿Pero qué simboliza el monte? Como he dicho, simboliza esta toma o este tomar, este acto de poseer mayor clarividencia, mayor entendimiento. Y es en el monte donde Jesús nos comparte las bienaventuranzas. En español, ventura significa suerte, significa dicha, significa buena fortuna, ¿no? Y las bienaventuranzas son indicaciones que nos sugieren cómo podemos ser felices, cómo podemos ser dichosos en esta vida. Entonces, ya de entrada, estamos viendo cómo Jesús es un revolucionario, o al menos lo sería en nuestra cultura. Jesús iría a contracorriente. Jesús sería un antisistema. Jesús sería un antisistema. Y hay que entender también que el contexto en el que se inserta el discurso de las bienaventuranzas consiste, en parte, en un mejor conocimiento de la ley del Antiguo Testamento. Jesús, ¿qué dice sobre la ley del Antiguo Testamento? ¿Dice que viene a inaugurar una ley contraria al Nuevo Testamento? No. Jesús dice que viene a dar cumplimiento a lo que las leyes y los profetas escribieron. Y como vino a dar cumplimiento a lo que se escribió en el Antiguo Testamento, quisiera sencillamente citar un versículo para que entendamos la dinámica interna a la que Jesús nos está llevando. Uno de mis salmos favoritos es el 119, que es una oda a la ley. Una oda es un poema de amor, ¿no? Entonces, es un poema de amor que alaba la ley de Yahvé. Y uno de los versículos de este salmo dice, tu palabra, ¿no? Refiriéndose a la ley, tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mi sendero. ¿Por qué cito este versículo? Lo cito porque en nuestra cultura contemporánea hay una concepción falsa acerca de las leyes y acerca de las reglas. Si alguna vez habláis con algún agnóstico y le habláis de la ley de Dios, le habláis de los mandamientos, seguramente la reacción inicial que tendrá el agnóstico o el ateo es ¡ay! Otra vez, las reglas. ¿Para qué ser cristiano si ser cristiano consiste más que en seguir reglas, en seguir mandamientos escrupulosos, rigurosos? El salmista no estaría de acuerdo. El salmista te diría, no, la ley es mi deleite. La ley es más preciosa que el oro. La ley es antorcha para mis pasos y luz para mi sendero. Yo me deleito en la ley. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que el ser humano, dado que fue creado para ser plenamente vivo, necesita, de alguna forma, reglas o indicaciones que puedan encauzar la vida humana hacia la plenitud para la cual fue creado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera estar en forma como lo están, pues, yo qué sé, los jugadores de la Liga Profesional de Fútbol, o si quisiera estar en forma como lo están los jugadores de la NBA, que lo están, tendría que seguir un régimen deportivo y alimenticio muy riguroso, ¿no? Pero el objetivo no sería mortificarme, el objetivo no sería torturarme a mí mismo, sino que lo haría en miras a ser plenamente fit, ¿no? Plenamente en forma. Y como he dicho antes, el ser humano desea ser plenamente vivo o ser plenamente feliz. Entonces, las reglas o las indicaciones de Jesús no son una antítesis, más bien son la condición necesaria y fundamental para que seamos plenamente vivos. Para que seamos plenamente vivos. Y es por eso que Jesús es un antisistema tan brutal, mucho más que el comunista o que el anarquista, porque Jesús contradice de una forma radical la premisa fundamental de nuestra cultura, que es que cada uno puede hacer lo que le dé la gana para tal de ser feliz. No.
pero más bien el ser humano es invitado por Jesús en este Sermón del Monte de las Bienaventuranzas a contemplar la plenitud de la ley, es decir, a contemplar la plenitud de la fórmula para ser feliz. Y es por eso que Jesús en las Bienaventuranzas no nos dice, hagáis esto o hagáis tal cosa. No, Jesús nos dice, seréis felices si haréis tal cosa. Seréis suertudos si haréis tal cosa. El término, la palabra que se traduce del griego es makairos, que en español sería suertudo. Es decir, serás suertudo, tendrás suerte si haces tal cosa. Es por eso que Jesús no nos dice, haced tal cosa y seréis aceptados por mí. No, nos dice, seréis felices si haréis tal cosa. Porque Jesús no viene a llamarnos siervos, sino a llamarnos amigos. Y es por eso que nos invita a participar de su vida divina. Una última observación que puede ayudarnos a comprender el corazón de las bienaventuranzas. Como he dicho, Jesús va a contracorriente. Pero esto se ve mucho mejor en cada una de las bienaventuranzas, ¿no? Es decir, las bienaventuranzas son lo que aparentemente parecen contradicciones irresolubles. ¿Cómo puede ser que yo seré feliz si me hago pobre? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz si se me pide que llore? ¿No? Estas contradicciones que parecen irresolubles, que parecen absurdas, nos invitan de alguna forma a superar nuestra lógica humana y por lo tanto a trascenderla y a subir al monte de Cristo para imitarlo. Entonces yo simplemente os advierto que la lógica de Cristo es contracorriente, es una lógica contracorriente, es una lógica que puede confundir. Una lógica que puede confundir. Pero Jesús nos invita a superar la lógica humana, nos invita a entrar en la plenitud de su vida. Entonces, preparémonos, porque viene algo brutal, viene algo grandioso. Preparémonos, porque si de verdad somos conscientes del deseo que tenemos de ser felices, y si de verdad el Logos, el Dios encarnado, vino y nos enseñó a serlo, o sea, no hay otra prioridad que debamos tener por encima de esta. No hay otra actitud que no sea la de la humildad y la de la disposición a escucharle, que sea la adecuada para recibir las bienaventuranzas. Espero que el mensaje de hoy, quizás me haya alargado un poquito más de lo previsto, pero espero que al menos haya sido capaz de situaros ante la envergadura, ante la relevancia, ante la grandiosidad de este sermón tan precioso. Gracias por escucharme.